Era una noche que parecía cualquiera en la hacienda Los Olivos, pero Dom Ezequiel ya sentía en el aire que algo estaba diferente. El viento soplaba más seco, más denso, y el silencio a su alrededor no era el silencio de siempre. Ese silencio lleno de vida, de grillos, de mugidos a lo lejos, de susurros de los árboles. Era un silencio calculado. A sus 74 años, Dom Ezequiel ya no veía desde hacía más de 15, pero había aprendido a ver de otras formas. Sentía las vibraciones en el suelo, el comportamiento de los animales, el olor del pasto cuando alguien pasaba por él. Y en esa noche, incluso sin una gota de luz en el cielo, sus sentidos estaban alerta. Relámpago también estaba diferente. El caballo, que había sido entrenado para operaciones militares y luego acogido por Dom Ezequiel como compañero, se movía inquieto, olfateando el aire con respiración pesada. El viejo hacendado lo sentía incluso en las riendas, aunque estuvieran quietos. Sabía que Relámpago no era de alarmarse. Cuando actuaba así, era porque había una amenaza real. Ezequiel extendió la mano arrugada, pasó ligeramente por los pelos de la melena del animal y dijo solo: «Está llegando la hora, compañero». Estaban preparados, pero la ansiedad no venía del miedo, sino de la responsabilidad de proteger todo lo que amaban. La trampa estaba montada. En los últimos días, con la ayuda de los vecinos, Dom Esteban, Dom Hernán y el rastreador Dom Jacinto, habían escondido los animales más valiosos, camuflado entradas, colocado cebos y creado rutas de escape, pero nadie conocía el terreno como Dom Ezequiel. Incluso ciego, sabía cada desnivel de la tierra, cada piedra suelta, cada puerta que crujía diferente. Los hombres armados estaban en sus posiciones, los radios apagados y las luces de la hacienda todas apagadas. Todo dependía del silencio, la precisión y la confianza. Y en esa noche sin luna, la oscuridad sería la mayor aliada de un hombre que ya vivía en ella. Poco después de las 2 de la mañana, el primer sonido vino. Un leve crujido seco, como una piedra lanzada contra una cerca. Era la técnica de los bandidos para probar si había reacción. Pero todos quedaron inmóviles. Relámpago ni se movió. Ezequiel, montado, sentía su corazón latiendo con fuerza, pero su respiración era tranquila. Había aprendido esto en los años que luchó junto al capitán Ramírez. La respiración es comando. Si te descontrolas, el caballo lo siente. Y él necesitaba a Relámpago tranquilo, atento. Sabía que, si el animal cometía un paso en falso, todo se desmoronaba. Pero no, Relámpago era una roca esa noche. Desde donde estaba, Dom Ezequiel escuchaba los sonidos que nadie más escuchaba. Pasos ligeros sobre hojas secas, el crujido de una rama forzada por el peso de alguien y, sobre todo, el silencio en los lugares donde normalmente había vida. Los perros estaban extrañamente callados, dopados quizás, pero Relámpago no. Bufaba con la cabeza orientada hacia el norte del pasto. «Ahí vienen», pensó Ezequiel. Su cuerpo entero reaccionó. No era solo un presentimiento, era como si la tierra le hubiera contado, por debajo de sus pies, que algo se movía en dirección a la casa. El viejo firmó la columna, tiró ligeramente de las riendas. El caballo lo entendió al instante. Partieron en silencio, cortando la oscuridad como si fueran parte de ella. Relámpago no pisaba donde no debía. Ezequiel, aunque ciego, guiaba con el cuerpo, con leves toques en el vientre del animal, señalando direcciones, velocidades. Habían ensayado eso por semanas y ahora era el momento de probar todo. En el camino, Dom Ezequiel sintió el olor a gasolina en el aire. Estaban preparando algo, quizás para prender fuego o para los vehículos de fuga, pero ese olor era una pista clara. Estaban cerca y listos, y él también. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia tocó algo en ti, algo profundo. No es por casualidad que estás viendo esto en este preciso momento. El universo te está enviando una señal. Ahora
Permítete recibir más de este contenido transformador. Dale me gusta a este video para que llegue aún más lejos y suscríbete al canal, porque aquí encontrarás historias que pueden cambiar tu vida, como esta. No dejes que este momento pase en vano. Sigue tu camino de superación y fuerza y sé parte de esta comunidad que se está haciendo más fuerte cada día. Haz clic en me gusta y suscríbete. Lo mejor está por venir y tú mereces estar aquí para vivirlo. Al acercarse al galpón de los tractores, Ezequiel sintió un temblor diferente. Relámpago paró. El viejo hombre sabía lo que eso significaba. Alguien estaba allí. Uno de ellos, quizás el vigilante. Inclinó el cuerpo hacia adelante y susurró algo que parecía solo un soplo. Relámpago avanzó despacio pero con firmeza, y entonces Ezequiel escuchó un clic metálico, seco, arma amartillada. Pero antes de que el sujeto pudiera reaccionar, el caballo se levantó sobre las patas traseras y dio una coz precisa que arrojó al hombre al suelo. Era el primer enfrentamiento y ellos habían ganado. Dom Ezequiel desmontó con agilidad sorprendente para su edad. Palpó el cuerpo del invasor. Aún respiraba. No podía perder tiempo. Ató sus muñecas con una cuerda que llevaba en la cintura, como quien hace esto desde niño. Subió nuevamente al caballo y siguió hacia el granero principal. La intuición, o tal vez algo más grande, le decía que allí estaba el corazón del ataque. En el camino, el radio atado al cinturón crujió, muy bajo. Movimiento en el este. Confirmado. Era don Jacinto. La caza había comenzado en serio y el viejo ciego, con su caballo de guerra, estaba liderando todo. Dom Ezequiel seguía con el cuerpo pegado al de Relámpago, sintiendo el sudor caliente del animal bajo las palmas de las manos. El olor a tierra mojada se mezclaba con el de la adrenalina. El granero estaba cerca, pero el silencio allí era más pesado. Había algo en esa parte de la hacienda que parecía contener la respiración. Ezequiel tiró ligeramente de las riendas y Relámpago se detuvo. El viejo inclinó la cabeza como si escuchara con la nuca. Nada, ni lechuza ni ratón. Demasiado silencio. Sabía, estaban adentro, tal vez 2 o 3, tal vez más. Ezequiel bajó del caballo y se escondió detrás del muro bajo de piedra que rodeaba la entrada. Se agachó despacio, con las rodillas crujiendo discretamente bajo el esfuerzo. Sacó la escopeta corta que llevaba atada al lomo del caballo. No era un arma de guerra, pero era familiar, antigua, parte de él. Oyó pasos ligeros, botas sobre madera seca y luego una voz baja con acento cargado. Hay ganado escondido en el fondo, no hay señales de gente. Eran 2. Ezequiel respiró profundo, firmó el cañón de la escopeta sobre la piedra y esperó. El sonido de una puerta crujiendo entregó la posición de uno de ellos. Un chasquido en la garganta, seco, llamó a Relámpago. El caballo giró en un movimiento ensayado, golpeando las patas en la madera del granero y llamando la atención de los bandidos. En ese instante, Ezequiel actuó. Un disparo al suelo a propósito, solo para romper el ritmo de los invasores. El sonido resonó, y al reflejo, uno de los ladrones disparó hacia el lado equivocado, acertando un montón de heno. El otro intentó correr, pero Relámpago ya lo interceptaba, galopando en círculo, conduciéndolo hacia la esquina como un perro pastor. Dom Ezequiel se acercó guiado solo por el sonido de los pasos y la respiración jadeante del hombre acorralado. Deja el arma y acuéstate en el suelo, que todavía sé escuchar la mentira en la voz de bandido, dijo, firme. El sujeto dudó, pero obedeció. Era imposible no sentir el peso de esa presencia, incluso en la oscuridad. Fue en ese momento cuando las cosas se pusieron realmente serias. Un ruido fuerte desde la dirección de los corrales explotó en el silencio. Madera quebrándose, animales en pánico. Era la distracción. El coyote había comenzado su parte del plan, mientras el resto de la banda creaba el caos con los animales para
alejar a los hombres armados, él y otros dos se infiltraban en la casa principal. Don Ezequiel sintió un escalofrío. No podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Subió a Relámpago sin pensarlo 2 veces y hizo la señal que le había enseñado al caballo. A casa, volando. El animal disparó como si supiera la urgencia, y lo sabía. En el camino, todo se mezclaba. El sonido del ganado corriendo, voces a lo lejos, disparos aislados. Ezequiel mantenía el cuerpo firme sobre el caballo, pero por dentro su pecho dolía. No era miedo, era rabia. Rabia de saber que estaban tratando de violar su casa, su historia. Cuando Relámpago llegó a la puerta de la casa, ya estaba semiabierta. Entraron. El viejo respiró profundo, desmontó con agilidad y se agachó, pegando el oído al suelo. 1, 2, 3 pasos, y luego silencio. Adentro de la casa había gente, y armada. Ezequiel no podía entrar en la oscuridad total, aunque era su territorio. Necesitaba girar la jugada de otra manera. Fue entonces cuando recordó las trampas sonoras que había instalado con Mateo y Sofía en las ventanas y pasillos, y los finos con campanas viejas de mula. No harían ruido suficiente para alertar a un lejano, pero para él serían un mapa. Sacó el pequeño revólver de 6 disparos que mantenía en la cintura, pasó la mano por la pared externa hasta encontrar el batiente correcto y empujó la puerta con el hombro. Nada. Avanzó con cautela. A lo lejos, un leve tintineo. Cuarto de adelante. Más 2 pasos. Otro sino. Sala de comedor. El tercer sonido vino con un grito ahogado. Ezequiel apuntó hacia la dirección del ruido y gritó: «¡Sal de ahí o te va a llevar!». Pero el coyote no era como los demás. Era frío y peligroso. Usó a una de las mujeres de la casa como escudo y respondió con voz grave: «Si disparas, ella cae contigo». Ezequiel se paralizó. Era Sofía. Reconocía su respiración desde niño. Por un segundo, el viejo sintió que el tiempo se detuvo. La memoria lo llevó a una escena pequeña tropezando en el corral y él tomándola en brazos. Ahora ella estaba allí, en las manos de un hombre que no conocía el honor. Pero en ese instante, Relámpago, afuera, se levantó y relinchó con fuerza. El sonido resonó como una orden. Y fue en ese momento cuando Ezequiel entendió lo que debía hacer. Con la calma de quien ya ha enfrentado cosas peores, Don Ezequiel seguía con el cuerpo pegado al de Relámpago, sintiendo el sudor caliente del animal bajo las palas. El olor de la hierba, mezclado con el polvo del camino, dominaba sus sentidos. Cada paso del caballo resonaba en la tierra. El sonido firme, constante, era todo lo que necesitaba escuchar. El viejo estaba acostumbrado al silencio, pero ese sonido lo llenaba de confianza. Algo estaba a punto de suceder. Lo sentía y solo podía esperar. Sabía que Relámpago ya había mostrado su fuerza, pero en ese momento, él también tenía una misión. No solo luchar contra los invasores, necesitaba proteger la hacienda, el legado de toda una vida. Con la luz de la luna ausente, la oscuridad parecía aún más densa, pero eso no era una desventaja para Ezequiel. Conocía el terreno mejor que nadie. Con cada temblor de Relámpago podía calcular dónde estaban, qué hacían y hasta dónde podrían ir. Ese lugar había sido su vida durante décadas. La tierra conocía sus pasos, como él conocía cada centímetro de esas colinas, los pequeños remolinos de viento que pasaban entre los árboles, los sonidos del río al fondo, todo. Pero lo que no esperaba era que el silencio de la noche se rompiera tan rápidamente. Al acercarse al granero, se oyó un sonido agudo de metal. Era una advertencia. Estaban listos para atacar. Los bandidos ya no solo estaban probando la seguridad, se habían acercado de verdad. El viejo sintió estremecer al animal bajo él. Relámpago parecía también saber lo que estaba por venir. «Calma», susurró Ezequiel al caballo, y no necesitó decir más. El caballo reaccionó al comando, hinchando el pecho y
avanzando con determinación. El peso de la acción que se aproximaba no solo era físico. Dom Ezequiel sabía que toda su vida había sido construida en resistencia, en nunca ceder al miedo. Pero en ese momento, la presión era mayor. Estaba en juego él, la hacienda, todo lo que amaba. Relámpago pisó fuerte en el suelo, produciendo un sonido seco que cortó la noche como una hoja afilada. Ezequiel sabía que el enfrentamiento estaba a punto de comenzar, pero lo que no sabía era que las tropas enemigas estaban más preparadas de lo que imaginaba. Relámpago dio otro paso y entonces el silencio se rompió. Un grito cortó el aire, seguido por el sonido de cascos pesados golpeando el suelo. El líder de la cuadrilla, que Ezequiel sabía que era el Coyote, estaba al frente. Era imponente su presencia fuerte y la táctica que usaba en el campo de batalla se hacía visible incluso allí. El Coyote había comandado ataques militares con precisión y sabía cómo utilizar la oscuridad a su favor. Pero no esperaba que la oscuridad fuera la aliada de un hombre que no necesitaba la vista para combatirlo. Dom Ezequiel, montado en Relámpago, estaba listo. Sabía que la debilidad del enemigo era su confianza excesiva. Pensaban que todo estaba bajo control, pero la verdadera lucha comenzaría ahora. La tensión creció en la hacienda mientras los bandidos se acercaban más. Estaban armados hasta los dientes, pero el hombre ciego y su caballo eran más peligrosos que cualquier cosa que ellos hubieran enfrentado antes. El Coyote, con expresión calculadora, hizo una señal. Los hombres se dispersaron, buscando rodear al objetivo. El objetivo era simple: capturar a Ezequiel vivo, para que pudiera ser extraída su información sobre la hacienda. Pero el viejo no estaba allí para ser capturado. Estaba allí para defender lo que amaba, para asegurarse de que nadie le quitara la vida que había construido con sus propias manos. El caballo relinchó. El sonido de su voz se esparció por la noche como una señal de alarma. Los invasores empezaron a avanzar, pero en lugar de retroceder, Ezequiel ordenó un movimiento rápido. Relámpago disparó en su dirección más rápido de lo que cualquiera de los bandidos podía imaginar. La maniobra fue perfecta. Sabía que la mayor ventaja era el elemento sorpresa. En un movimiento ágil, Ezequiel estiró la mano, sintiendo la vibración de Relámpago debajo de él, y el caballo saltó sobre un tronco caído, sorprendiendo a los bandidos de frente. Ese movimiento fue preciso. El primer hombre fue derribado, cayendo pesadamente al suelo, con un grito ahogado. Relámpago era imbatible en esas condiciones. Era un caballo de combate, entrenado para enfrentar lo inesperado, lo difícil, lo que nadie esperaba. Dom Ezequiel usó eso para dar el primer golpe. Ese acto fue el inicio de un enfrentamiento feroz. Relámpago era los ojos de Ezequiel y con su ayuda daba los comandos con una precisión impresionante. El ruido de las escaramuzas creció mientras la tensión se extendía por la hacienda. Los bandidos intentaban reaccionar, pero se perdían en la oscuridad, sin la ventaja que creían tener. Relámpago parecía estar en todos los lugares al mismo tiempo, deslizándose entre los atacantes con precisión impresionante. Cada movimiento de Ezequiel era perfecto, calculado, un reflejo de años de experiencia con la tierra y los animales. No necesitaba ver para saber qué hacer. Lo sentía. Percibía cada vibración, cada sonido que escapaba de los hombres a su alrededor. Los invasores estaban siendo sorprendidos y la confianza que tenían en su superioridad comenzaba a desvanecerse poco a poco. Relámpago, sin dudar, avanzaba y retrocedía, atacando donde el hombre ciego lo conducía. Cada coz, cada galope, estaba en perfecta sintonía con lo que Ezequiel sentía. Cuando el viejo apuntaba las riendas hacia un nuevo objetivo, el caballo estaba allí, listo para actuar. El primer invasor cayó, luego el segundo. Un tercero intentó escapar, pero Relámpago, ágil, se desvió
y dio un golpe certero con la cabeza que lo derribó. Ezequiel ni siquiera necesitaba dar órdenes. Sabía que, incluso sin los ojos, había una conexión tan profunda con su caballo que era como si los dos fueran un solo ser. La batalla, aunque silenciosa, estaba siendo ganada. Pero no todos estaban huyendo. Un grupo de bandidos se reorganizó en la oscuridad y comenzó a acercarse a Ezequiel con la intención de rodearlo. Ellos tenían armas pesadas, pistolas y machetes, pero la oscuridad favorecía al caballo y a su jinete. Relámpago, que ya había derribado a 3, no dudó. Con un relincho firme avanzó hacia ellos mientras Ezequiel sostenía las riendas con fuerza. Sentía el calor de la aproximación, los pasos apresurados, el cambio en el viento. Los bandidos eran peligrosos, pero ninguno de ellos sabía lo que estaban enfrentando. Estaban a punto de entenderlo. Ezequiel, con una calma que solo un hombre acostumbrado a la oscuridad podría tener, se giró rápidamente en dirección a los nuevos enemigos. Relámpago, más rápido que cualquier reacción humana, corrió contra ellos. En una fracción de segundo, el caballo saltó sobre un barranco y con el impulso golpeó a 2 de los bandidos con una fuerza brutal. Cayeron al suelo con un estruendo, inmovilizados por la furia y la precisión del ataque. El sonido del impacto resonó por toda la hacienda, rompiendo el silencio de la noche como una onda de choque. El coyote observaba todo desde lejos, frustrado. Sabía que la situación estaba fuera de control. Su plan de rodear la hacienda y sorprender a Ezequiel estaba fallando, pero no se dio por vencido. El líder de la cuadrilla, con los ojos fijos en el viejo hacendado y su caballo, hizo señas a los pocos hombres que aún estaban de pie. Era hora de dar el golpe final. Avanzaron rápidamente, rodeando ambos lados de la hacienda, pero Ezequiel ya sabía qué hacer. Él no solo conocía la tierra, también conocía las maniobras del enemigo. Con un movimiento sutil, Ezequiel hizo que Relámpago girara de repente, escapando de la línea de fuego. El caballo saltó sobre el barranco y se adentró en el pasto, alejándose de la primera embestida. Los bandidos lo siguieron, creyendo que habían dado un paso adelante, pero estaban cometiendo el error fatal. Estaban entrando en la trampa. Ezequiel los condujo por un camino que solo él sabía que existía. El viejo sabía dónde estaban las piedras, dónde el terreno era más resbaladizo y dónde Relámpago podría derribar a los invasores, sin dificultades. Mientras la cuadrilla se acercaba, el viejo hizo un gesto con la mano. Relámpago, una vez más, obedeció inmediatamente. Ahora estaban en un área más abierta, con el granero detrás de ellos y los bandidos acercándose por ambos lados. El viejo los estaba llevando directamente hacia donde los otros hacendados estaban posicionados, listos para la última parte del plan. En ese momento, la hacienda de Ezequiel no solo estaba bajo su defensa, era una defensa compartida. El plan estaba en funcionamiento. El enfrentamiento final estaba a punto de suceder, y el coyote, con su expresión nerviosa, se dio cuenta demasiado tarde de que la victoria no sería para él. El líder de la cuadrilla, antes tan confiado en su estrategia, ahora estaba siendo rodeado por la fuerza de una comunidad unida. La historia de ese día, que parecía solo una noche común para Dom Ezequiel, convertiría a la hacienda Los Olivos en un símbolo de resistencia, no solo por la fuerza de un hombre, sino por la fuerza de todos a su alrededor. La leyenda del hacendado ciego y su caballo Relámpago estaba siendo escrita con coraje, inteligencia y la determinación de proteger todo lo que era más preciado. Relámpago no paraba. Cada movimiento parecía ensayado, como si el caballo supiera exactamente qué hacer. Dom Ezequiel sintió el cambio en la dinámica de la batalla. Un nuevo ritmo comenzaba a formarse. Los bandidos estaban desorientados. Ezequiel sabía que, una vez más, habían subestimado el terreno, la comunidad y sobre todo a él.
La rápida reacción de Relámpago, que lo guiaba con una precisión increíble, los dejaba sin opciones. El líder de la cuadrilla estaba aislado, y el juego se estaba volviendo en su contra. Fue en ese momento cuando el coyote, frustrado y exasperado, decidió actuar de forma desesperada. Corrió hacia la línea del frente con la intención de confrontar a Ezequiel directamente, pero al avanzar con su arma en mano, no esperaba que el caballo, ya movido por la lealtad e inteligencia, lo atacara con la fuerza de un trueno. Relámpago saltó hacia adelante con los cascos firmes, derribando a el coyote con una precisión de batalla. El líder de la cuadrilla cayó con un estruendo en el suelo, sorprendido por la rapidez del golpe. Mientras los bandidos restantes intentaban reagruparse, ahora estaban completamente vulnerables. Relámpago y Ezequiel se habían convertido en la fuerza imbatible que ninguna estrategia de los criminales podría superar. Los otros hacendados comenzaron a avanzar con más confianza y la cuadrilla fue rápidamente rodeada. Ya no tenían a dónde huir. El desespero era visible en los rostros de los invasores. La resistencia de la comunidad y la habilidad del caballo fueron más fuertes que cualquier plan criminal. Con el coyote capturado y la mayoría de los bandidos neutralizados, la hacienda finalmente estaba segura. Dom Ezequiel ya no necesitaba seguir luchando. Sabía que la victoria no venía solo de una fuerza bruta, sino de la unión de todos los que se levantaron para defenderla. Se sentó sobre el caballo, mirando lo que quedaba de la hacienda, sintiendo el olor de la tierra húmeda y la respiración pesada del caballo bajo él. Todo había sido una lucha por la supervivencia, pero también un recordatorio de cuánto la valentía y la confianza pueden transformar el destino. Cuando el último de los bandidos fue atado y llevado para ser entregado a las autoridades, la pequeña comunidad se reunió en el centro de la hacienda. Los vecinos estaban exhaustos, pero victoriosos. La hacienda Los Olivos había resistido, y todo esto se debía a la fuerza de la unión y la inteligencia de Dom Ezequiel y su fiel caballo. La historia de ese día pronto se difundió por toda la región, y el hacendado ciego, que había sido subestimado por muchos, se convirtió en un símbolo de valentía. Dom Ezequiel miró al cielo, aún oscuro, pero ahora con una sensación de paz. No veía, pero sentía que la victoria era más clara que cualquier imagen que sus ojos pudieran captar. Se giró hacia Relámpago y con una sonrisa en el rostro dijo simplemente: «Lo logramos, amigo mío». Y Relámpago, como siempre, respondió con un suave relincho, como si supiera exactamente de qué estaban hablando. La hacienda no era solo un lugar de trabajo, era un refugio de valentía, un espacio donde la conexión entre hombre, animal y tierra lo hacía todo posible. Juntos, habían superado lo imposible. Ezequiel sabía que para él, la verdadera visión no estaba en los ojos, sino en el alma, el corazón y la fuerza de aquellos a su alrededor. Con Relámpago a su lado, no solo enfrentó el miedo y la oscuridad de esa noche, sino que también transformó lo que podría haber sido un desastre en una leyenda de superación y resistencia. Quiero saber de ustedes, amigos. ¿Cuál fue el momento de la historia que más tocó su corazón? ¿También creen que la verdadera fuerza viene desde adentro, al igual que Dom Ezequiel y Relámpago? Dejen su opinión en los comentarios. Vamos a conversar sobre superación, valentía y unión. Y claro, si aún no le han dado like al video, denle ahora mismo para difundir este mensaje poderoso a más personas. Y si aún no se han suscrito al canal, no pierdan tiempo. Aquí hay mucho más contenido que transformará su visión y los inspirará a ir más allá. Vamos juntos en este viaje. Denle like, comenten y suscríbanse.